Unas veces tienen la boca reseca, otras anegada. Nadie comprende el mensaje de una lengua de estropajo que se derrama a borbotones. Sí que captan su agonía, sus gestos de predicadores del juicio final. Hoy en día, el debate sobre el cambio climático está cada vez más conformado por una emoción, el miedo. Esta retórica está surtiendo efecto. Según una encuesta de 2019, casi la mitad de la población mundial cree que la humanidad probablemente se extinguirá debido al cambio climático. En las noticias constantemente nos bombardean con sucesos relacionados con la sequía y las altas temperaturas atípicas del mes de octubre. Esta infoxicación o sobrecarga de noticias, especialmente catastróficas, unida al agenda setting y al framing, llevado a cabo por los medios de comunicación, puede causar rechazo en los espectadores, o peor aún, hartazgo y ecosaturación. El calentamiento global es un problema real y causado por el ser humano. Los científicos han ido recopilando datos cada vez más fiables. Sus proyecciones sobre los cambios de temperatura y la subida del nivel del mar han sido notablemente coherentes en los últimos 20 años. Al mismo tiempo, el debate público se ha basado cada vez más en el miedo. La retórica de los comentaristas y de los medios de comunicación es cada vez más radical. Si consideramos sobriamente los resultados de la investigación sobre el clima, una cosa está clara. El calentamiento global es real, pero se le puede poner remedio. Una percepción pública distorsionada está haciendo que descuidemos otros retos, como la pobreza, la falta de atención sanitaria, de educación y de paz, o la escasez de alimentos y los conflictos políticos. Si no lo detenemos, el falso alarmismo acabará empeorando el mundo. El desarrollo tecnológico y científico del último siglo ha generado una explosión en el volumen de conocimientos que fluyen a través de las nuevas tecnologías. La infoxicación, entendida como sobrecarga de información, es una consecuencia de este fenómeno tan característico del periodismo actual. La ciudadanía accede al conocimiento del problema climático mediante la información científica que se filtra a través de instituciones mediadoras, principalmente los medios de comunicación y cada vez más las redes sociales. Son los medios de comunicación los que reinterpretan y adaptan los aportes científicos en función de distintos fines, intereses, criterios, valores, públicos destinatarios, contextos sociales, etc. Los medios se han convertido en los foros donde se negocian los asuntos de interés público, por lo que su papel en la construcción social del cambio climático es clave. Una de las líneas de investigación que ha cobrado un interés creciente en los últimos años es el papel de las emociones en la comunicación ambiental. Se ha señalado que las apelaciones emocionales positivas son una de las estrategias más prometedoras para la comunicación del cambio climático. Los marcos de salud pública y de seguridad nacional, por ejemplo, lo vuelven más relevante entre los segmentos del público que están desconectados o que desprecian el asunto. A pesar de esto, con frecuencia, los cambios en el clima han sido enmarcados en términos de daños potenciales o pérdidas para los ecosistemas. Esa tendencia por mostrar el cambio climático de manera catastrófica y alarmante puede deberse a que el imaginario que se utiliza para representar el problema es repetitivo y recurre en demasiadas ocasiones a tópicos y generalidades que incluyen una visión alarmista. En el caso del cambio climático, una de las emociones que más se ha explotado, como ya se ha dicho, es el miedo, que se utiliza sobre todo en los contenidos pesimistas. Se cree que de alguna manera ello podría motivar a la acción, pero mostrar al cambio climático como un problema de gran magnitud puede generar inacción en las personas, al hacerlas pensar que sus efectos son inevitables y que ya no queda nada por hacer. Al respecto, cabe también hacer una alusión sobre el miedo y el terror. El miedo conlleva la incertidumbre de que algo puede ocurrir y afectarnos, mientras que el terror, de cierta forma, genera la certeza de que ese algo ocurrirá y nos afectará, por lo que la activación generada por el segundo es fisiológica y psicológicamente más potente. Esa podría ser una de las explicaciones de por qué los contenidos catastrofistas se comparten. La emoción desencadenada en las personas depende en gran parte del encuadre o framing. Se ha visto, por ejemplo, que comunicar los posibles efectos del cambio climático genera incertidumbre y que las personas generalmente muestran resistencia a esa sensación.
Se ha demostrado, por otra parte, que cuando la incertidumbre se combina con un marco positivo en el que se destaca la posibilidad de que las pérdidas no se materialicen, las personas son más proclives a actuar por el planeta, mientras que la incertidumbre mezclada con un marco negativo produce el efecto contrario. Si un problema se ha comunicado de una forma que solamente ha provocado emociones negativas, es difícil que genere la respuesta de activación positiva que requiere para solucionarse. El reto de la comunicación del cambio climático es reflexionar sobre los efectos de la información que se difunde entre las personas y pensar cómo se puede alertar y generar preocupación sin llegar a ocasionar impotencia y miedo. Lo más preocupante es que el individuo adopte ante el cambio climático la postura de ecosaturación, es decir, no querer ver, ni oír, ni hablar de ello. El sesgo confirmatorio es un mecanismo psicológico basado en la reticencia a aceptar conocimientos contrarios a nuestras creencias previas. En el caso de la ecología, este tipo de sesgo se observa en especial cuando los nuevos hallazgos desafían una percepción alarmista de las tendencias actuales o futuras en temas ambientales. Algunos mecanismos explicativos de este sesgo son el conservadurismo intelectual, las preferencias estéticas e ideológicas y los poderes económicos, pero por el tema que nos compete, el alarmismo climático, nos centraremos en lo que son las estructuras político-institucionales. Hay estructuras políticas administrativas de alto nivel, por ejemplo supranacionales, que deben su existencia, financiación y persistencia a la lucha contra determinadas crisis percibidas. Datos que ponen en duda la importancia de estas crisis y consecuentemente representan una amenaza existencial para las estructuras que las combaten suelen ser minimizados, mientras que existen incentivos para exagerar su importancia. Estas exageraciones son multiplicadas por medios de comunicación y agendas científicas con alta influencia política y mediática. Regularmente se las cita para justificar proyectos de investigación. El periodismo ambiental tiende a mostrar desastres ambientales, conflictos políticos y sociales asociados, y conferencias ambientales globales que a su vez tienen sus limitaciones. La vocación periodística resalta noticias negativas y catastróficas sin discriminar la ocurrencia de eventos de su incidencia mediada por la vulnerabilidad del sistema. Se da una persistente confusión entre eventos que ocurren de manera recurrente y tendencias, que es lo que efectivamente debería reflejar cambios ambientales significativos. La legitimidad del discurso ambiental y de su práctica y la de muchos movimientos climáticos se apoya sobre una base sintomática que descansa en dos traumas reprimidos y desplazados a un imaginario fantasmagórico. Abrirse a trayectorias político-ecológicas diferentes requiere transgredir la fantasía que oculta estos traumas. En primer lugar, vemos la construcción persistente de un futuro distópico cuasi catastrófico. Esta imagen se presenta como el horizonte a ser evitado o desviado. En otras palabras, se requiere de una acción urgente hoy para evitar que este futuro posible se concrete. Los deseos y los miedos de la clase media circulan alrededor de la promesa de una catástrofe en ciernes. Una parte fundamental y vital de la nueva política cultural, cuyo leitmotiv central es la gestión del miedo, es promover y sostener imaginarios catastróficos que forman parte del apoyo cultural para un proceso de pospolitización populista. Dicho de otra manera, la presentación del cambio climático como una causa humanitaria a nivel global produce un imaginario completamente despolitizado en donde no se trata de elegir una trayectoria en lugar de otra, o de identificar enemigos dentro de un proceso político. En su lugar, se trata de un imaginario que no se articula con programas políticos específicos, con proyectos o transformaciones socioecológicas. En segundo lugar, el discurso climático se activa al invocar los peligros inmanentes que el cambio climático representa para la humanidad. En este contexto, la humanidad se lee como civilización humana y no solo como la suma de seres humanos en el planeta Tierra. De hecho, la fantasmagoría de una humanidad global abstracta y, sin embargo, amenazada, constituye un imaginario importante de la posverdad que se filtra en el discurso climático dominante. El potencial de riesgo catastrófico exige una orientación diferente del conocimiento climático y su comunicación. La prominencia del desastre en la comunicación climática no refleja simplemente los deseos de los activistas de utilizar escenarios alarmantes para captar la atención y generar preocupación.
Tampoco debe descartarse como sintomático de un momento cultural ansioso y apocalíptico. Refleja una creencia cada vez mayor de que las decisiones sobre el grado de certeza o confianza necesaria para actuar sobre la base del conocimiento climático es una decisión que ya no se puede negar a quienes enfrentan daños catastróficos. Actualmente se concede un amplio alcance a la comunicación pública a la hora de generar asociaciones entre el cambio climático y los daños catastróficos. Ya sean los acontecimientos específicos elegidos para el estudio, la velocidad con la que se produce el conocimiento o la determinación de qué estándares de evidencia y certeza aplicar, ahora se atribuye públicamente la catástrofe al cambio climático, sin la expectativa anterior de esperar una revisión por pares o consenso científico antes de actuar. A menudo esto ocurre mientras los acontecimientos en cuestión aún están en curso y son objeto de una intensa cobertura mediática. Si bien el objetivo inmediato es vincular los desastres con el cambio climático durante los momentos de mayor atención de los medios y responder a sus necesidades mientras cubren los desastres, el objetivo más amplio es tener conocimiento científicamente creíble disponible para momentos que a menudo están inundados de desinformación. En algunos casos, los científicos han dudado en publicar una atribución durante un desastre, generando críticas de que los estándares de certeza y confianza necesarios para que una declaración circule son demasiado estrictos. El deseo de proteger la reputación de la atribución de eventos extremos como ciencia legítima ha hecho que los científicos estén menos dispuestos a equivocarse. Este problema es familiar para los comunicadores climáticos y no se puede reducir del todo a preocupaciones por la desinformación y la negación, que son importantes. Se trata de abstenerse de tomar una posición sobre declaraciones alarmantes hasta que uno esté completamente seguro de su validez, o participar en un discurso que enfatice los peligros y daños para los más afectados por el cambio climático a pesar de la incertidumbre y el error potencial. Esto ha motivado llamados a reorganizar la comunicación pública de la atribución de eventos extremos alrededor del umbral de, entre comillas, más probable que improbable, en lugar de, entre comillas, muy probable o prácticamente seguro. Entre los jóvenes de 15 a 24 años han surgido en los discursos sociales sobre el cambio climático y las respuestas al mismo 7 narrativas entrelazadas, que son las de jóvenes inocentes, vulnerables, heroicos, alarmistas, herederos, apáticos y narcisistas. Por la temática que nos concierne, nos centramos en las de los jóvenes alarmistas, a pesar de que estas 7 narrativas existen en compleja interrelación entre sí. El miedo y la ansiedad de los jóvenes ante el cambio climático se presentan como irracionales en una trama que los posiciona como alarmistas. En esta narrativa, se supone que los jóvenes son inmaduros e incapaces de participar plenamente en las formas de toma de decisiones racionales asociadas con la edad adulta, por lo que son propensos a reaccionar de forma exagerada. La psicología cognitiva y del desarrollo proporciona una base biológica para sostener que el desarrollo parcial del cerebro, la inmadurez física y la volatilidad hormonal de los jóvenes les impiden exhibir plena capacidad adulta de toma de decisiones y control emocional. Además, la racionalidad ha sido idealizada como base para definir y resolver problemas como el cambio climático, asumiendo que la emoción es una barrera para el compromiso racional. Las historias de jóvenes alarmistas se han vuelto más comunes e influyentes desde finales de la década del 2000, a medida que la política del cambio climático se ha vuelto cada vez más divisiva y polarizada. Como hemos visto, una comunicación inadecuada sobre el cambio climático puede resultar reiterativa y abrumadora, provocando la paralización, la desesperanza, la pasividad y la impotencia, emociones que pueden llevar a la ecoansiedad, que es el padecimiento psicológico causado al ver el deterioro del planeta como doloroso e inevitable. La comunicación ambiental tiene que ser persuasiva y motivadora, que provoque emociones positivas y anime a implicarse activamente frente al cambio climático. Para ello tendría que ser positiva, o sea, orientada a reemplazar las emociones y actitudes negativas actualmente predominantes por otras, como la responsabilidad, la solidaridad, el impulso para pasar a la acción, etc., que animen a movilizarse. Debe generar esperanza mostrando que hay alternativas y que la lucha contra el cambio climático puede ser eficaz y alentadora. Ha de evitar el catastrofismo, dejando de reiterar la imagen desalentadora del futuro, como si se tratase de una batalla perdida. Hay que mostrar que un futuro mejor es posible y deseable, y que ese futuro depende de todos nosotros.
Tiene que fomentar cambios positivos y emocionantes, que además de salvar el planeta, nos conducen a una vida más plena y humana. También deben difundirse las experiencias de las personas e instituciones que están realizando cambios en beneficio del medio ambiente y que transmiten su satisfacción y su entusiasmo por estos cambios. Y para terminar, debemos mostrar que la implicación activa frente al cambio climático no es solamente la actitud preferible desde el punto de vista social y ecológico, sino que es también la mejor postura desde el punto de vista del bienestar psicológico. Todo esto se puede aplicar usando los modelos de la teoría de la acción razonada y de la actitud hacia el comportamiento, dentro de la psicología conductual. Los hallazgos muestran que la teoría de la acción razonada es un buen modelo para predecir la intención hacia el comportamiento sostenible. Se empecinan en el toque de difuntos a pesar de que la suela de su paladar oculta pequeños brotes de futuro, un tímido mañana en la comisura de otros labios. Me encantaría que formaras parte de nuestro grupo y participaras en la ruta. Por eso, si te gusta el contenido de esta visita guiada, agradecería enormemente que te suscribieras al canal e hicieras clic en me gusta. Las fuentes que uso suelen ser artículos académicos publicados en revistas especializadas, y consultar todo este material de calidad requiere tiempo y dedicación.